Bueno, y uno de los temas que más ha generado reacciones por estos días es ese boom migratorio del que todos hablan, está viviendo Panamá tras las situaciones complicadas, económicas y en el plano político de otros países como Venezuela. Justamente vimos a una cantidad indeterminada de venezolanos varados en Paso Canoas y que estuvieron en una disputa con las autoridades de migración tras querer regular ese estatus de turistas que mantienen en el país. ¿Cuál es la reacción a esta situación de la Asociación de Residentes Extranjeros y Naturalizados de Panamá? Con nosotros está su presidente Rafael Rodríguez. Bienvenido a Next Noticias. Vimos imágenes críticas, ánimos caldeados en la frontera Panamá-Costa Rica y los venezolanos decían, se nos explicó que salir del país luego de 6 meses era un procedimiento meramente legal. Yo quiero volver a ingresar y no me lo permiten. ¿Están ustedes de acuerdo con estas nuevas medidas de regularización que está tomando Migración Panameña? Gracias, muy buenos días, muy amable por invitarme nuevamente a este programa. Hay que poner en conocimiento que es potestad del señor director de Migración tomar la medida a su consideración y en el momento que él considere. Nosotros cada vez que asistimos a estos medios, pues siempre estamos en defensa de los extranjeros, le brindamos su apoyo, le definimos sus derechos, lo orientamos entre otros. Sin embargo, hoy en día estamos muy de acuerdo con la medida que se ha tomado debido a que muchos extranjeros pues tienden a hacer lo que popularmente decimos aquí en Panamá, el juega vivo, en el sentido de que como se le da la facilidad de entrar a este país por 6 meses, pues hacen entonces lo que es la travesía de irse a Costa Rica unos 2 días o un día. Y entran, Turismo migratorio. Turismo migratorio y entran nuevamente para entonces se le otorgue 6 meses más. Y así llevan ese juego de que cada 6 meses salen del país y entran nuevamente. Hemos visto que muchos de ellos lo hacen con intención de evadir impuestos, de manera tal que aquellos que ya tienen su documento al día están pagando la declaración de renta, están pagando su seguro social y están pagando todo tipo de impuestos que le está señalando la ley migratoria y el país. Estos aprovechadores, se podría decir, pues lo que hace es que toman la determinación que para evadir este tipo de pagos y contribución al país, pues ellos mismos se crean un turismo permanente en el sentido de que salen de Panamá a Costa Rica, nuevamente entran y salen constantemente y hoy en día entonces la Dirección de Migración al parecer ha detectado que aquellas personas que tienen 2 y 3 salidas continuamente se le haga un alto porque posiblemente ya no son turistas, sino son personas que están permaneciendo aquí y que incluso tienen negocios e instalaciones comerciales aquí, se están frustrando del dinero de nuestro país, pero sin embargo están corriéndole al pago de impuestos y a las contribuciones y las obligaciones que tengan dentro de nuestra nación. Ahora, hay un vacío en la ley y es que mucha gente o a extranjeros les confunde a partir de cuándo empiezan a regir esos 6 meses de vigencia en Panamá, porque por ejemplo tenemos un acuerdo de reciprocidad para Colombia y para Venezuela en el que tanto si la migración se diera de aquí a allá o de allá hacia acá, tendríamos unos 90 días y no se nos exige visa. Entonces, ¿a partir de cuándo empiezan a regir estos 6 meses? Porque era lo que vertían algunos en sus comentarios. Esto es legal, esto se me permite hacer, es la primera vez que lo hago, yo le respondo a toda migración y es una maldad que no me dejen entrar a Panamá. Sí, todo extranjero que viene a Panamá tiene conocimiento que a partir del momento que pisa a nuestro país, comienza a correr los 6 meses. Sin embargo, nosotros apelamos a informaciones migratorias que realmente no se están brindando, que deberían ser más fluidas y poner en conocimiento a los extranjeros cuando llegan aquí, digamos, brindándole un panfleto en la terminal de Tocumen, algo que le dé la bienvenida y que por lo menos le indique que sus 6 meses cumplidos tiene que retirarse del país, para que en efecto en el mañana este extranjero no se agarre de que desconoce cuáles han sido sus puntos de por qué se quedó, por qué se fue a Costa Rica, por qué no sabía o por qué no le dieron algún tipo de informaciones. E incluso nosotros apelamos a que en la oficina migratoria, cuando los extranjeros llegan allá también se le dé un panfleto donde se le diga sus deberes y su cumplimiento dentro del territorio nacional, porque fíjate, Guadalupe, que hay muchos que ni conocen de que existe un artículo 87 en la ley migratoria donde indica de que cada vez que usted se ha mudado de un lugar a otro, tiene que ponérselo en conocimiento a Migración, de manera tal que si no lo hace, Migración podría tener la potestad de cancelar la residencia o el permiso de ese migratorio crisol de raza. O sea, el extranjero ni sabe eso y se muda constantemente de un lugar a otro y no le brinda esa información a Migración. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Que cuando visita Migración, pues nadie le dice que tiene que cumplir con este artículo
de manera tal que en un momento dado Migración puede tomar la determinación de quitar la residencia o el permiso crisol de raza porque usted no ha informado a Migración sobre su movimiento y su mudanza. Además hay desinformación de la Dirección de Migración. Pero ahora bien, una persona que ya ha vivido 6 meses en Panamá, que ha conseguido un trabajo y en eso entran muchos los empresarios y se les ha hecho aquí ya el llamado la misma viceministra de Trabajo a que por favor usted no contrate un personal extranjero sin permiso porque puede traerle problemas a su misma corporación. Pero si usted ya tiene 6 meses de residir en el país, ¿por qué no ir a regularizar su estatus? Que es muy burocrático, son caros los trámites, hay abogados haciendo cosas ilegales. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de fondo? Se podría decir que hay de todo un poco. Es caro en un sentido, pues lo veamos de que hay abogados que sí realmente son exagerados cobrando su cuota. Se aprovechan de esa necesidad. Y se aprovechan de la necesidad de otro extranjero. Hay otro abogado que hace un precio flexible en el cual pues definitivamente le arreglan las documentaciones. Pero en el fondo más bien son el sentir de juega vivo, como digo, de muchos extranjeros, porque vemos que muchas personas que trabajan en casa de familia, en construcciones y que son de bajos recursos, hacen un esfuerzo extraordinario para hacer su ahorrito y sacar su documento e incluso de esos ahorritos pagan sus impuestos, su declaración de renta, están al día. Sin embargo, hay otros que tienen instalaciones comerciales aquí que lo que hacen es ese gesto de salir constantemente para evadir y correrle a la ley, a la norma del país. O sea que definitivamente no hay forma de que nadie se queje de que los precios son altos o bajos o que haya inconveniente para arreglar ningún tipo de documentaciones. Las puertas de migración están abiertas. Cualquier persona que quiera arreglar su residencia, su permanencia o su documentación al día, solamente busque la asistencia de un abogado, caro o económico, pero de forma tal, si usted tiene interés, lo puede hacer. Si usted quiere evadir... Es decir, no hay excusa. No hay excusa. Entonces, si usted quiere evadir, entonces hace este tipo de participación como lo están haciendo muchos, que usted averigua de estos que están en la frontera y muchos de ellos tienen comercio aquí, y no pagan ningún tipo de incentivo. Que es delicado. Ahora, me están pidiendo tiempo, don Rafael, pero no me quiero ir sin consultar lo siguiente. Hay ahorita, y yo no es que diga que el panameño es xenofóbico bajo ninguna circunstancia, pero sí han vertido opiniones en las que se sienten desplazados por la mano de obra extranjera, y lo que dicen los extranjeros es que, bueno, muchos puestos no son aprovechados por nacionales. Es una realidad que es difícil conseguir personal para ciertas áreas, uno lo vive en el día a día. Uber, comentaba Fernando Correa hasta hace poco, está lleno de conductores extranjeros. Los trabajos domésticos, qué difícil es conseguir una panameña que se quiera dedicar a esto. En lavautos vemos extranjeros, peluquerías, dueños panameños que tienen a todo su personal laborando y es extranjero. Entonces, ¿qué está pasando? Que es que el panameño no quiere aprovechar esos espacios de trabajo y ahí es donde pues se aprovecha este venezolano que tiene la necesidad, el colombiano que tiene la necesidad. Siempre hemos dicho de que definitivamente cualquier extranjero que tenga su documentación y su permiso de trabajo tiene a bien tocar puertas para solicitar algún tipo de trabajo. Sin Pero embargo, yo me refiero en el caso de los que están ilegales acá, que aprovechan estas plazas. Bueno, entonces ahí tendría que participar el Ministerio de Trabajo y ser más estricto y más exigente en este tipo de participación de extranjeros en lugares de trabajo sin documentos, para que por lo menos esta plaza se le entregue a nacionales. Y también se ve el problema de que hay muchos nacionales que quizás carecen de conocimiento en el desarrollo de algún tipo de manejo de maquinaria o de equipo o de asuntos de oficina, de manera tal que obligatoriamente hay que colocar mano de obra extranjera. Sin embargo, hay muchas veces que se ponen plazas para que ocupen los mismos nacionales y no asisten. Hemos visto que abren restaurantes, comercio y ponen los anuncios y de 50 personas que llegan al momento a buscar y a presentar su currículo, de 20 son 18 extranjeros y 2 panameños. Entonces habría que ver cuál es el fenómeno de la preparación que tienen los nacionales que posiblemente pues, lo limita a ocupar este tipo de cargos. Finalizamos esta entrevista, pero brevemente el director de Migración dijo, es mentira que hay 1 millón de extranjeros, esa no es la cifra, sin embargo no dio a conocer las cifras reales. ¿Usted estaría de acuerdo con que se les exigiera una visa a los venezolanos dado este boom migratorio que entendemos ahora se da más desde este país? Hay que tomar en cuenta que Panamá tiene convenios comerciales y amistosos con muchísimos países, en el cual el mismo trato que se le da a los panameños cuando llegan a estos países, debería de hacerle el mismo aquí en Panamá. O sea que si hay muchos países que no están exigiéndole visa a los panameños, entonces nuestro país, Panamá, no debería entonces colocarle visa a estos países. Sin embargo, sí se podrían tomar alguna medida para limitar este tipo de frecuencia de extranjeros aquí, o por lo menos regularizar bajo las leyes migratorias el manejo de la entrada de estos ciudadanos aquí, o limitar por lo menos el tiempo y decirle hasta cuándo es y brindarle una información correcta para dar el seguimiento, o más bien crear una oficina de seguimiento a los extranjeros para cualquier cosa, llamarle, decirle tu tiempo se ha cumplido, tiene que retirarte del país, o
manejar el asunto de otra manera, de manera tal que se le busque una solución lo más rápido posible a este problema migratorio que hay en esta nación. Bueno, Arena, entonces, de acuerdo con estas nuevas regulaciones que busca imponer el director de migración en Panamá tras este boom que estamos viviendo, y a los extranjeros el llamado, hay que hacer el trámite, hay que regularizarse para poder estar entonces en nuestro país y aprovechar las bondades que les está ofreciendo. Gracias por estar con nosotros.